Estás escuchando el enfoque provincial aquí por FM Keops para La Plata, Gran La Plata, para los amigos de Berizo, Ensenada y más allá. Y mucho más allá nos están escuchando en AM 1520, la voz regional desde Chascomús, para gran parte del área de lo que se denomina Cuenca Baja del Río Salado, Chascomús y alrededores, Ruta 2, Ruta 36. Así que un caluroso y afectuoso saludo para todos ellos. Bueno, te contábamos que seguimos programa a programa escuchando las voces de los protagonistas, de quienes participan de lo que es el proceso eleccionario, electoral, de cara, en este caso, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO. Vamos a hablar con un precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es candidato a gobernador por uno de los sectores de este Frente de Izquierda, aclaremos, en este caso una alianza entre el Partido Obrero y el MST. Estamos con Alejandro Bodart. ¿Qué tal, Alejandro? Martín López Latra te saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Martín. Tanto Buenos días, tiempo, buenas ¿eh? tardes Tanto ya. tiempo, ya hace años, te tengo Así es, olvidado, Alejandro. ¿Eh? así es, Sí, hace perdón, tiempo que no perdón. hablamos. Así que bueno, vamos a empezar como es, a recuperar terreno en este sentido. Bueno, Alejandro, contanos cómo se llegó a esta alianza entre el Partido Obrero y el MST y con qué motivo, porque viste, de afuera no sé cómo es la presión, pero se habla de que por qué no se juntan las distintas coaliciones, todos quieren candidatos únicos en todos lados. Y acá, bueno, hubo que vencer justamente alguna argumentación que había al respecto, ¿no? Sí, nosotros somos todos parte del Frente de Izquierda, Unidad, y el Frente está unido, porque lo que sí que va a haber dos listas en las PASO, ¿no? Ujú. Nosotros hemos trabajado, se intentó hacer una lista, pero bueno, hay matices que son lógicos, ya que es una coalición de partidos el Frente, Sí. y esos matices, lógicamente, bueno, si no se logran consensuar, llevan a que tenga una expresión electoral distinta en las PASO. Después de Ujú. las PASO saldremos todos unidos, ¿no? Como, Sí, como sí. ya, porque no es la primera interna que hacemos en el Frente de Izquierda, hemos hecho varias, Ujú. y siempre después terminamos unidos. Pero bueno, tenemos algunos matices, sobre Mm. todo nosotros, el sector bueno, que me integra a mí junto con el Partido Obrero, yo soy del MST y el Partido Obrero, nos hemos puesto de acuerdo en que hace falta algunos cambios en el frente. Nosotros queremos un frente que no solo sea electoral, Mm. sino que sea un frente de lucha permanente, porque vemos una situación muy crítica, gane quien gane estas elecciones al otro día, no el día después, Sí. donde lamentablemente se está hablando de reformas que para nosotros son muy malas para los trabajadores y los sectores populares, reforma laboral, Mm. jubilatoria, eliminación de planes y ayuda social, baja de los presupuestos públicos. Entonces creemos ojo, incluso está en debate libertades democráticas, porque ya lo estamos viendo incluso en algunas provincias, reformas muy antidemocráticas para eliminar derechos, el derecho a la protesta, amenazas de despidos a los que protestan por bajo salario, condiciones de trabajo. Entonces, nosotros creemos que el Frente Mm. no puede reunirse cada 2 años, presentar una lista y después no actuar unido en, Sí. en, en la situación social. Esa es tal vez la diferencia más Puede ser. Pero importante. yo lo veo permanentemente en las calles, Alejandro, con temas de No, protestas, estamos en medidas. las calles, pero, Sí. pero no hay muchas veces una unidad como sí lo hay en lo electoral. Mm. O sea, se actúa, pero no se actúa con una inteligencia común. O sea, el Mm. frente actúa en común en las elecciones, Mm. pero no así. Y muchas veces nos pasan cosas raras. Por ejemplo, en un sindicato vamos y no vamos todos con la misma posición y muchas veces gana un dirigente malo porque vamos divididos o no tenemos una misma estrategia en un sindicato. Mm. O, por ejemplo, los movimientos sociales. Nosotros con el Partido Obrero somos un sector que apoyamos mucho a los movimientos sociales. Y los Sí. otros compañeros, bueno, muchas veces para ganar un voto de clase media, lo que sea, no tienen una posición muy solidaria con relación al tema de los movimientos sociales, que yo creo que hay que defenderlos, porque gracias a que hay movimientos sociales independientes de los gobiernos, los punteros que antes eran los que controlaban la ayuda social han retrocedido. Y Mm. donde quedan, como en Chaco, pasan la barbaridad de que estamos viendo incluso por la televisión, ¿no? Que son esos Mm. punteros ligados al poder y que bueno, se creen con impunidad para hacer cualquier cosa. Pero bueno, son Hablabas de la... matices lo Sí, mismo. seguro. Hablabas de la clase media, Alejandro. Me viniste justamente con algo que escuchaba ayer respecto de un discurso
donde dijeron que por ahí en los últimos años, en algunos países de América Latina, lo que se ha logrado es que por ahí la clase media, que yo creo que históricamente debe pasar que la clase media se quiere identificar con la clase alta por una cuestión de, no sé, puede ser de querer ganar un mango más y demás. Pero yo creo que en lo cultural tenían justamente esa autonomía digamos, convivían más con los sectores populares. Por eso, bueno, clase media, ¿no? Equidistante. Me hace acordar a lo que era la Francia de posguerra, ¿no? Donde los barrios periféricos ganaban los partidos de izquierda porque representaban a los trabajadores y la clase media de, no sé, de las grandes ciudades de Francia votaban con la clase alta. Ese era un ejemplo. ¿Por qué pensás que la clase media se está dando este proceso de querer identificarse más con la clase alta y hasta votar en consonancia con la clase alta? Bueno, la clase media es muy fluctuante, ¿no? Ujú. Socialmente. Recordemos que, por ejemplo, el 2001 era Piketty y Cacerola. O sea, Sí, la eso clase fue media se volcó masivamente hacia espectacular. los movimientos sociales, todo, provocó cambios muy Sí, importantes sí. en el país en ese momento. Ahora sí, aparentemente hay un sector, un poco por la crisis y un poco comprando mucho de un gran aparato mediático muy hegemónico que por ahí compra el discurso de que, bueno, que los problemas que tiene ella son más provocados porque hay ayuda social o porque se ayuda a los pobres que por los verdaderos responsables. Entonces se divide, tampoco es que es un frente único. Nosotros tuvimos una elección extraordinaria en la capital federal, por ejemplo, el Sí, Frente sí. de Izquierda, Ujú. en la elección pasada. Y en general tenemos en las grandes ciudades un sector importante de la clase media que nos apoya. Pero sí es cierto que como fenómeno más general hoy en el país se ha vuelto un poquito más conservadora la clase media, ¿no? Está más volcada a expresiones un poco más de derecha, podríamos decirlo. No toda, pero un sector, y por eso no es casual que, por ejemplo, de una capital federal ha surgido un Milei como una Claro. Ahora, expresión. ahora vamos a hablar de eso. Te tengo preparado algo sobre el tema de Milei, pero quería seguir con la clase media la última. ¿Vos viste la película Que viva la clase media? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está el tema de los partidos de izquierda haciendo un gran debate contra los dirigentes más ortodoxos históricos que se negaban a lo que le proponía, no sé si era la juventud, que decía, vamos a meternos más en la agenda de la clase media, que aumentó el boleto de micro y demás. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a arriesgar de esa manera? No, nosotros tenemos un programa que incluye a los sectores medios, porque no hay Ujú, ninguna posibilidad incluso de un cambio social sin incluir a las clases medias. ujú, O sea, nosotros creemos que, por ejemplo, hay que ganar a los sectores medios para una salida emancipadora y de cambio social. Si no, es imposible, los cambios sociales. ujú, Y por eso tenemos toda una política destinada a eso. Es más, ujú, tenemos mucha influencia, por ejemplo, en los sectores docentes, en los sectores, ¿no es cierto?, de la salud, que son sectores un poco, ¿no es cierto?, dentro de la clase trabajadora, los sectores más medios, podríamos decir, y también tenemos con la intelectualidad, etcétera, y en la juventud tenemos un ascendente muy grande. Nosotros, ujú, incluso en las universidades y en esos lugares. Aunque sí tenemos que decir que tenemos más ascendente todavía en los sectores más de trabajadores, ¿no es cierto?, más explotados, podríamos decir, y en los sectores más pobres, porque ujú. bueno, un poco son los que más desesperados frente a la situación. Ahora, estamos en un país donde la clase media cada vez da un pasito más para terminar debajo de la línea de pobreza. Y Ujú, esa es la realidad, porque en el país la torta general, la riqueza se está concentrando en un pequeño grupo y el resto está cayendo, ¿no es cierto?, cada vez más en la pobreza. Tenemos ujú, casi la mitad de la población en la pobreza en índices que no reflejan totalmente la realidad, sino que ujú, cuando uno sondea ujú. es mucho más. Entonces nosotros tenemos una política claramente que incluye a los sectores medios. En nuestro programa nosotros vemos una salida del país para que precisamente los sectores medios también sean parte de los beneficios de un país que produce mucho, pero que no derrama nada ni en los trabajadores, ni en la clase más explotada, ni en los sectores medios. Claro, claro. Bueno, vamos a Milei. El tema de Milei, yo la pregunta se la he hecho a algunos de tus compañeros del Frente de Izquierda, respecto de que Milei se ha planteado como una especie de emblema del antisistema
o contra lo que es un statu quo político. Y ustedes en gran medida, vos corregime si por ahí me estoy desviando del tema, pero en gran medida por ahí han planteado algunas conductas contra el statu quo político. Por ejemplo, a mí me agrada esto que ustedes proponen del tema de la banca rotativa en los bloques legislativos de consejos, de legislaturas, o el tema de cobrar un salario docente, no mucho más allá del salario docente y el resto donarlo, aunque bueno, puede estar en debate si donarlo o hacer otra cosa con eso. Y sin embargo, no hacen mella, eso no influye en la opinión pública. ¿Lo comunican mal ustedes o tienen alguna oleada importante que contrarresta lo que puede ser este mensaje alentador, como para que la gente vuelva a creer en la dirigencia política? Bueno, sí, como bien vos decís, nosotros desde hace muchos años levantamos un programa que es de ruptura un poco con este status quo que hace que, por ejemplo, ser diputado sea una situación de privilegio distinta a la que vive la gente normal. Y cuando es la gente que tiene que decidir muchas veces sobre lo público y ni lo usa lo público, porque no manda a sus hijos a la escuela pública, no se atiende en un hospital público, tiene salarios que están muy por encima de la media de la población, entonces se va asimilando más a los sectores más ricos de la sociedad y empieza a reflejar más esos intereses que los intereses del conjunto, porque se siente más perteneciente a ese sector social que al conjunto de la clase trabajadora. Incluso mucha gente que sube siendo un trabajador termina en una situación de privilegio. Pasa lo mismo con los dirigentes sindicales, etcétera. Nosotros queremos cambiar todo eso, por eso tenemos propuestas frente a eso. Yo, por ejemplo, soy autor de una ley que la hice con un amigo mío que se llama Caparrós, que es un escritor bastante famoso, que, Martín. por ejemplo, con Martín, que le hicimos juntos, que plantea, por ejemplo, que la obligatoriedad de concurrir al hospital público a todos los funcionarios públicos, por ejemplo, que se tienen que atender ahí. Hoy no se atiende nadie, por ejemplo, en el hospital público. Todos tienen situaciones de privilegio, incluso de mandar a sus hijos a la escuela pública, de usar lo público. Si vos de lo que vos haces depende de lo público, usalo. ¿Se entiende? Y viví la situación y mejoralo, por supuesto, ¿no? Está ligado para eso, para que sufran lo mismo que sufre una persona que tiene que hacer un turno, ¿me entendés? A las 2 de la mañana levantarse para que lo atiendan en algún hospital en una guardia, no te hablo ni siquiera de eso. Entonces, bueno. O sea, digamos, me hace recordar que, por ejemplo, acá hay funcionarios de primera línea en la provincia que usan la obra social OSDE sin hacer propaganda, sin que me facturen la pauta acá en la radio. No, sí, totalmente, sí. Han pasado casos incluso de gente que se dice progre, pero cuando se enferma, el caso de una intendenta, por ejemplo, en Quilmes, progre ella, que cuando se enfermó terminó en una clínica privada y el hospital estaba inundado y la gente no se podía atender. ¿Se entiende? Y sin embargo depende de él. Bueno, pero pasan esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando lo presenté, gente muy progre se le paraban los pelos. ¿Y por qué? Porque después empecé a ver y bueno, mandaban todos los hijos a las escuelas más caras. Entonces decían que era imposible, que no se podía obligar. No, nadie te obliga a ser político, nadie te obliga a ser diputado. No es que te ponen una pistola en la cabeza, vos decidís. Claro. Ahora, si decidís volcarte a la función pública, lo ideal sería que vivas como vive la gente, para cambiar la realidad de la gente, no es para cambiar tu realidad, sino se supone que es para cambiar la realidad del conjunto, estar, ¿no es cierto?, atento a eso. Pero bueno, esa es una de las diferencias que nos separa a nosotros del resto. Ahora, después hay una gran campaña mediática, yo creo que y primero hay bronca contra los viejos partidos. Es un fenómeno nuevo, estamos en un periodo muy parecido al previo al 2001 en el país, donde hay una descomposición de los partidos tradicionales, e incluso incorporo Cambiemos, que no es tan tradicional en el sentido histórico, pero sí son las fuerzas que surgieron después del 2001. Es una oferta nueva, sí, digamos. Claro, pero que tiene el radicalismo adentro, es un reciclado de viejos partidos, ¿no? Y todo, pero ya es parte del partido tradicional, porque gobernó, y bueno, y el peronismo. Hay un hartazgo con eso, porque han gobernado, y entonces hay mucha gente, que vos te la encontrás en todos lados,
que está buscando otra alternativa. Mm. Hay un sector del poder concentrado que quisiera que eso no venga a la izquierda. Porque, ojo, hasta la elección pasada, la izquierda, nosotros éramos la tercera fuerza Ujú. en este país. Incluso tuvimos una elección extraordinaria en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo hemos reflejado aquí, con varias Rompimos, notas. por ejemplo, bastiones del peronismo, Sí, sí. feudos del peronismo, como La Matanza, como Moreno, o sea, como muchos lugares hicimos una votación extraordinaria. Esa crisis, que yo creo que lo mismo tenemos un ascendente en ese sector y se va a reflejar también en la elección en la provincia y en otros lugares, se reflejó en Jujuy con una alta votación, por ejemplo. Pero hay un sector que frente a eso ha trabajado para vestir de algo nuevo un proyecto que de nuevo tiene poco, y se puede ver en las candidaturas que están levantando Milei ahora, que tiene la obligación de decir, por ejemplo, a quién va a poner de candidato. De un Bussi en Tucumán, que tiene de nuevo. Laburan con gente de Pati, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen de nuevo? Un Echeverre, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, que lo lleva ahora, que es uno de los oligarcas más grandes, casi dueño de media provincia de Entre Ríos. Y así te podría decir, muchas figuras defensores de la dictadura. Él mismo dice que Cavallo y Menem son sus ídolos. O sea, no hay mucho de nuevo ahí, pero se lo vende con un discurso. Y ojo, yo creo que se ha intentado instalar que la juventud está con Milei. Y yo creo que cuando se abran las urnas eso no va a ser así. Incluso ya hay estudios que, por ejemplo, plantean que casi no tiene voto mujer Milei. Y no es casualidad que no tenga casi voto mujer, incluso ni joven, ni mediano, ni gente grande, porque tiene un discurso misógeno tremendo. Y en el país venimos de un proceso donde las mujeres han jugado un rol fundamental para conquistar derechos. En la juventud, por ejemplo, la juventud es la que más tiene agarrado el cambio cultural en defensa del medio ambiente. Es la que más lo tiene agarrado, y hay procesos, organizaciones por todos lados, en los colegios secundarios, en las universidades, en los pueblos, de defensa de lo ambiental. Y este hombre es un hombre que niega el cambio climático, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene un sector importante de viejos conservadores que siempre han estado en el país, pero que ahora tal vez han levantado cabeza, y un sector de voto bronca, y yo lo dije incluso con una broma la otra vez, lo sacaron en algunos medios. En el 2001, antes y durante, mucha gente metía el voto, a lo mejor metía la famosa feta de salame. No sé si te acordás, sí, que en esa época lo manifestaba de esa forma. Bueno, yo creo que hoy un sector puede meter un Milei también en ese sentido, pero no creo que sea un proceso, el del voto a Milei, que exceda ese voto bronca, sino que incluso que haya mucha conciencia de las barbaridades que propone. Por eso creo que si llegara a gobernar un Milei, que ojo, en la crisis que hay de representatividad en el país, hay muchos que lo minimizan. Hubo un Bolsonaro en Brasil, que también lo minimizaban y terminó gobernando. Sí. Ahora, le costaría gobernar, porque yo no creo que tenga en su propio votante una aceptación las barbaridades que dice. Por ejemplo, eliminar la educación pública. Yo creo que se armaría una revolución en el país si se intenta aplicar eso. Ojo, incluso, es más, si se intenta aplicar lo que dicen sectores de Juntos para el Cambio o el propio gobierno, que está muy enfeudado a la deuda y al FMI, yo creo que vamos a grandes convulsiones sociales después de las elecciones. Y ahí te hago referencia a por qué el Frente necesita provocar cambios. Porque si nosotros en el Frente de Izquierda solo nos juntamos ahora todos juntos, después participamos de los procesos, pero separados, y nos volvemos a juntar cada 2 años, cuando va a un país donde va a haber pasar de todo en los próximos 2 años, bueno, el Frente en ese sentido cede espacio para que surjan los Milei. Nosotros creemos que nosotros también tenemos cierta cuota de responsabilidad en no actuar juntos y con más firmeza, para que la alternativa no sea algo que nos haga retroceder, como sería un Milei, sino que sea algo propositivo hacia adelante, porque nosotros creemos que tenemos propuestas claras para solucionar los problemas de inseguridad. Vamos a eso. Así no hablamos tanto de Milei, porque yo no te quise entrevistar para que opines de Milei exclusivamente, sino que hables de la propuesta. No, pero acá prestamos un servicio para acercarle a la gente las propuestas de los distintos partidos políticos y coaliciones, para saber qué propone justamente tu espacio para provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las 3 propuestas prioritarias? No digo básicas o únicas, porque hay muchas más, pero ¿por dónde pasa el eje de propuestas de tu espacio? Bueno, nosotros en primer lugar creemos que la riqueza que produce la provincia
tiene que volcarse a solucionar los 3 o 4 problemas más gruesos que tenemos, y no como pasa ahora, que por ejemplo se ha convalidado la deuda de Vidal, y eso ha provocado que el último presupuesto que se votó, que lo votaron juntos, Cambiemos y el peronismo, baja salud, baja educación, baja planes sociales, baja vivienda. Nosotros creemos que eso no se puede invertir un peso más en deuda sin antes solucionar la deuda interna. Ese es un primer punto importante, porque con lo que se paga de deuda se podría, por ejemplo, hacer un gran plan de obras públicas para empezar a incorporar trabajo genuino y suplantar los planes sociales por trabajo genuino, que es lo que la gente quiere. Sí, sí. En ese sentido de trabajo también tenemos la propuesta de las 6 horas de trabajo para las grandes empresas, que están asentadas en la provincia esencialmente y que tienen espalda para hacerlo. Incluso aquel que dijera que no tiene espalda, nosotros pediríamos abrir los libros para demostrar que pueden. Eso permitiría incluso que cientos de miles de jóvenes pudieran tener su primer empleo, si se aplicara estas 2 medidas. En la juventud, para nosotros es muy importante, hay casi 2 millones de jóvenes en la provincia que están por debajo de los niveles de pobreza, no son los únicos, casi 6 de cada 10 jóvenes está por debajo de los niveles de pobreza, pero hay 2 millones que ni han tenido posibilidad de terminar sus estudios, ni trabajan, ni tienen la posibilidad de tener una vivienda. Nosotros creemos que de ahí proviene parte de la inseguridad, porque antes de llegar el Estado a esos jóvenes que no tienen nada, ni ninguna perspectiva, llegan las mafias. La mayoría de la juventud no acepta, pero hay sectores que se ven tentados. Nosotros tenemos que sacar a esa juventud de esa situación, por eso hay que dar un shock para incorporarlos al mercado laboral, garantizar que estudien. Eso es una inversión del país, no es un gasto como casi todos los que se proponen ahora hablan de bajar el gasto público. No, nosotros tenemos que invertir el gasto público no en deuda externa, sino que tenemos que tener ahí. Hay que hacer un plan para que los grandes sectores que se han enriquecido estos años paguen impuestos permanentes y progresivos. Necesitamos una reforma agraria para que parte de lo que produce el campo vaya a industrializar la provincia y no que seamos esencialmente productores de materias primas, que eso es lo que te hace ser un país que nunca puede salir de la pobreza ni ser realmente un país que progresa. O sea, nosotros tenemos propuestas, desde ya creemos que hay que aumentar los presupuestos de salud y educación, que es cualitativo. O sea, si vos comparás los últimos 20 años, el descenso ha sido tremendo en lo que se destina a salud y educación, y por eso tenemos hoy en día una crisis, por ejemplo, sanitaria tremenda en la provincia, sobre todo en los hospitales de niños, que se van los profesionales porque un médico gana 100, 120 mil pesos y un profesional enfermero termina ganando de 40 a 60 mil pesos. Entonces se van y no hay profesionales para atender la demanda que existe, y eso se va a profundizar. O sea, la crisis de la salud es tremenda en la provincia. Pero pasa lo mismo con los docentes, o sea que tienen que trabajar en 2 o 3 lados, no se pueden capacitar porque no hay una política de defensa de lo público. Nosotros creemos que pasa por ahí mucho de lo que hay, Seguro, lo que hay que hacer. Muy excelente síntesis. Faltaría tema seguridad, ¿no? Yo sé que ahí meto el dedo en la llaga, ¿no? No, nosotros creemos de que, yo cuando te hablo de los jóvenes, por ejemplo, de sacar esos 2 millones de jóvenes que están haciendo huevo en la esquina y que no tienen nada de nada y miran pasar la vida sin ninguna perspectiva de futuro, mientras ven que los políticos se enriquecen, ¿me entendés? Que todo viva la pepa, ¿me entendés? Los que tendrían que solucionar los problemas. Esos jóvenes, mientras esos jóvenes estén en esa situación, si viene un narco y le dice, toma, te doy 100 o 200 mil pesos, ¿se entiende? Para que vendas cosas, o viene un policía corrupto y le dice, anda, robate un auto y tráemelo. Muchos de ellos pueden caer en esa tentación porque no tienen perspectiva de vida, porque la mano de obra de las mafias y de cosas la captan de esos pibes. Hay que sacar esos pibes de ahí. Tiene que ser el Estado el que le dé una salida para que no tengan mano de obra las grandes mafias. Y a esas grandes mafias hay que agarrarlas y cortarles la cabeza, pero para eso tenés que limpiar la parte de la policía, tenés que limpiar parte de una justicia que es corrupta, tenés que terminar con los punteros, que son los que muchas veces trabajan para la clase política que dirige una intendencia y al mismo tiempo regentían el prostíbulo, tienen un desarmadero de autos. O sea, tenemos que ir a fondo, pero para hacer eso le tenés que sacar la base material donde captan gente, porque si vos ves, son pibitos de 16, 17, 18 años los que saltan en cada uno de los grandes hechos de inseguridad, y son pibitos que están haciendo huevo y no le ofrecen nada a la sociedad, sino al revés, y se transforman en odiadores de la sociedad, y por eso son capaces de matar por un celular. Entonces, no es mano dura, que es lo que proponen todos los políticos de turno para hacer populismo,
vienen aplicándola porque crece el gatillo fácil y no se soluciona nada de la inseguridad. Seguro, seguro, Alejandro. Alejandro, la verdad, brillante tu síntesis, tu exposición. Te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, cuando andes por La Plata, miércoles y jueves salimos al aire acá, así que contá si querés visitar los estudios de FM Keops, ¿eh? Dale, sí, Bueno, un gusto tremendo siempre hablar contigo. Te mandamos un abrazo entonces. Era Alejandro Bodart, él es precandidato a gobernador por uno de los sectores que disputan las PASO